No tenía intención de robar su alma. Solo intentaba salvar a un hombre moribundo en medio de un bosque empapado de sangre, un extraño con el cuerpo destrozado, el aliento desvaneciéndose y un poder tan aterrador que hacía vibrar el aire a su alrededor. Debería haberse ido, pues cada instinto en su cuerpo le gritaba que diera media vuelta y corriera, pero no lo hizo. En su lugar, se arrodilló a su lado y rompió el tabú más antiguo. En el momento en que su mano tocó el pecho de él, el ritual estalló. La luz desgarró la oscuridad. Su cuerpo se sacudió hacia arriba, mientras el corazón de ella pareció detenerse, y entonces todo se distorsionó. Cuando la magia terminó, él vivió. Pero ella, Elindra, ya no estaba completa. Una parte de su alma, algo antiguo, violento e incontrolable, pulsaba ahora en un solo ritmo dentro del cuerpo de ella. Sin explicaciones, ella huyó antes del amanecer. Pensó que había escapado. Pensó que él nunca la encontraría. Pero se equivocaba, porque en un lugar lejano, Baerith, el rey alfa que acababa de engañar a la muerte, abría lentamente los ojos. Y lo primero que sintió no fue dolor ni poder, sino pérdida, como si su pieza más vital acabara de ser arrebatada. No era sangre, no era autoridad. Era algo más profundo que todo eso, algo sin lo que no podía vivir. Y ahora, él está cazando, no por venganza, sino para encontrar a la única chica que se atrevió a tocarlo y tomar una parte de su alma, sin saber que, cuando la encuentre, uno de los dos no podrá sobrevivir. Parte, y la noche y la casa. Capítulo 1. Noche de sangre. Era una noche oscura, lejos de ser silenciosa, y Elindra no se detenía. Las ramas de los árboles azotaban su rostro, las espinas del bosque desgarraban la fina tela de sus brazos, pero no se atrevía a reducir el paso ni un solo instante. Detrás de ella, el aullido de los lobos salvajes se alzaba, bajo, persistente. No era el sonido de una cacería ordinaria, sino la voz de algo que había marcado a su presa. Era ella. El aliento de Elindra era frenético, cada paso de su carrera era como pisar una cuchilla. La sangre de la herida en su cadera empapaba su vestido, dejando un rastro que la manada podía seguir con facilidad. Si la atrapaban, apretó los dientes, negándose a permitir que el pensamiento terminara. Un solo resbalón y cayó. Sus palmas golpearon la tierra fría con un dolor punzante, pero se levantó al instante, mirando hacia atrás mientras unos ojos dorados parpadeaban en la oscuridad. Elindra se dio la vuelta, adentrándose más en el bosque, un lugar donde los lugareños susurraban que nadie debería entrar después del anochecer. El bosque prohibido, pero ahora, entre los bosques prohibidos y una muerte por ser despedazada, eligió el bosque. Entonces, todo quedó abruptamente en silencio. No más gruñidos, no más pasos. Incluso el viento dejó de soplar mientras daba sus primeros pasos en el reino prohibido. Este silencio era más aterrador que ser cazada. Elindra ralentizó el paso, una sensación extraña recorriendo su columna vertebral. No era mero peligro, sino algo más grande, más pesado, como si el bosque mismo estuviera conteniendo el aliento ante una presencia específica. Entonces lo vio. Un hombre tendido en el centro de un claro, su cuerpo inmóvil, la sangre tiñendo de carmesí el suelo circundante. La tenue luz de la luna caía sobre su rostro, afilado, frío, hermoso, hasta un grado irreal. Pero lo que hizo que Elindra se detuviera no fue ese rostro, sino la presión. Aunque estaba cerca de la muerte y su respiración era superficial, algo en él seguía irradiando hacia afuera, lo suficientemente pesado y abrumador como para oprimirle el pecho, haciéndole comprender que no era un hombre ordinario. Elindra dio un paso atrás, diciéndose a sí misma que esto no era algo que debiera tocar. Se giró para irse, pero una mano de repente la agarró de la muñeca. Fría, pesada, poderosa. Elindra se giró sobresaltada. Los ojos de él se abrieron, nublados, pero aún lo suficientemente afilados como para atravesarla. No, su voz era ronca, casi rota. «Déjame morir». El corazón de Elindra se detuvo. Lo miró, su cuerpo cubierto de heridas abiertas, viendo sangre que se había tornado de un tono antinaturalmente oscuro. Un hombre lobo, pero no del tipo común. Era uno corrupto. Si ella no intervenía ahora, él moriría. Conocía una forma, pero Elindra apretó las manos, pues era el vínculo de almas, un ritual antiguo y prohibido. Nadie se atrevía a usarlo. Nadie estaba seguro de si el usuario seguiría vivo
o seguiría siendo él mismo después. Volvió a mirarlo a los ojos y en ese momento se dio cuenta de que él no estaba suplicando, estaba ordenando, como alguien nacido para gobernar, incluso estando en el umbral entre la vida y la muerte. Elindra respiró hondo y luego se arrodilló. No muera, susurró, sin saber si le hablaba a él o a sí misma. Colocó su mano sobre el pecho de él. La sangre de la herida en su propia mano goteó, fundiéndose con la de él. Caracteres antiguos se manifestaron en su mente, como si hubieran estado esperando allí todo el tiempo. Comenzó a recitar. El aire vibró. El viento se levantó remolinando hojas secas a su alrededor. La luz estalló donde su mano lo tocaba. No un blanco puro, sino un carmesí profundo entrelazado con violeta, como el resplandor de algo que no debería existir. El cuerpo de él se arqueó. Un rugido bajo y reprimido brotó de su garganta, profundo y violento como un depredador. Elindra apretó los dientes. Sintió no solo energía fluyendo, sino algo siendo arrastrado, algo pesado, antiguo y vivo. No entró en él. Migró hacia ella. Elindra jadeó. No, susurró, pero era demasiado tarde. La luz brilló una última vez y luego murió. El espacio se hundió en el silencio antes de que todo colapsara. El cuerpo de él yacía inmóvil. Elindra retiró la mano, temblando. Su corazón latía con fuerza. Su mente estaba en blanco por la cosa extraña que la invadía. ¿Qué había hecho? Un latido, 2 latidos. Y entonces él inhaló profunda y bruscamente, como alguien recién rescatado de la muerte. Elindra se puso rígida, observando cada movimiento. Sus ojos se abrieron lentamente. Ya no estaban nublados ni débiles, sino de un oro ardiente. Se sentó abruptamente, su mirada clavándose en ella, pero no como quien mira a un salvador, sino como una bestia mira a su presa. Elindra retrocedió instintivamente, pero era tarde. Él arremetió, su mano apretando la garganta de ella, inmovilizándola contra el suelo. La fuerza era tan inmensa que no le dejó oportunidad de resistirse. El aire fue arrancado de sus pulmones. Elindra jadeó intentando respirar, pero en ese exacto momento, el dolor de la asfixia no era solo suyo. Él vaciló por un instante, porque al mismo tiempo que estrangulaba a Elindra, una presión similar estrangulaba su propia garganta. Su respiración se volvió frenética, su mirada vaciló mientras un destello de desconcierto parpadeaba en su interior. Elindra también sintió el hambre de él, su rabia, el instinto depredador primario gritando dentro de él. Y en un segundo fugaz, imágenes pasaron por su cabeza. Sangre, un campo de batalla, él de pie entre cadáveres, ojos fríos, manos manchadas de rojo. Simultáneamente, del otro lado, él la vio a ella. Una habitación oscura, una niña pequeña acurrucada sola, aterrorizada, solitaria. Él apretó más fuerte, luego se detuvo, como si algo le prohibiera continuar. Tú. Su voz se volvió ronca. ¿Qué eres? Elindra tosió, tratando de recuperar el poco aire que le quedaba, su voz quebrándose. Si me matas, la mirada de él se endureció, te perderás a ti mismo. Él no comprendía del todo el significado de esas palabras, pero sabía que eran ciertas, porque sentía un vínculo invisible recién formado entre él y ella, como si una parte de él estuviera dentro de ella. Su mano tembló, luego la soltó. Elindra rodó hacia un lado, tosiendo, jadeando desesperadamente. El aire penetrantemente frío inundó sus pulmones. Él seguía observándola, pero esa mirada ya no era la de un simple depredador. Era algo mucho más peligroso. Reconocimiento, conexión y obsesión. ¿Qué eres?, repitió, bajando la voz. ¿Y por qué no puedo apartar mis ojos de ti? Elindra no respondió. No pudo, pero en lo profundo de su corazón lo sabía. No solo lo había salvado, lo había atado, y esta vez él no la dejaría ir. Me perteneces, resonó su voz, baja y firme como un voto grabado en carne y hueso. No era una amenaza, sino un decreto, y en ese momento Elindra comprendió algo más aterrador que cualquier otra cosa. Ella no era la que había escapado, acababa de convertirse en la presa de algo mucho más temible que quienes la cazaban afuera. Capítulo 2. La huida. Elindra no corrió de inmediato. Permaneció allí, retrocediendo paso a paso, su respiración errática, su garganta aún escociendo por la fuerza bruta de su agarre. Frente a ella, él no la persiguió. Se quedó inmóvil, con la mirada fija en ella,
como si en el momento en que ella le diera la espalda, él nunca permitiría que se desvaneciera de nuevo. No estaba cazando, estaba reteniendo. La distancia entre ellos era de solo unos pocos pasos, pero el aire se sentía tan tenso que parecía congelado. Elindra tragó saliva. Algo había cambiado, no solo en él, sino también en ella. Su corazón martilleaba, pero no era del todo suyo. Otro ritmo se entrometía, más pesado, más lento, más peligroso. Elindra vaciló, presionando su mano contra el pecho. Ese latido no era el suyo. Un escalofrío recorrió su espalda. Cerró los ojos e inmediatamente lo sintió. Su hambre, su dolor y una pérdida de control que surgía tan rápido como una bestia enjaulada. Elindra abrió los ojos de golpe, presa del pánico. No, habían quedado vinculados de una manera que ella nunca pretendió. Un leve recuerdo cruzó su mente, una voz resonando. El vínculo de almas nos salva, comparte la vida. Si un lado no puede resistir, el otro será arrastrado. El aliento de Elindra se entrecortó. Dio otro paso atrás e instantáneamente un dolor agudo oprimió su pecho, como si algo la estuviera tirando de vuelta. Él también lo sintió. Su mirada se oscureció. «Tú...» Su voz bajó de tono. «¿Qué me has hecho?» Elindra no respondió, porque lo comprendía. Si este vínculo continuaba, ella ya no existiría de forma independiente. Si él vivía, ella podría desvanecerse. Bairith dio un paso adelante, lento y deliberado. Cada uno de sus pasos cargaba una presión invisible que pesaba sobre ella. Elindra quería retroceder, pero su cuerpo se negaba a obedecer. La distancia entre ellos se reducía y la cuerda invisible entre ellos se tensaba. Se detuvo frente a ella. La proximidad era abrumadora. Su mirada nunca la abandonó, mirándola no como a una extraña, sino como a algo que le pertenecía. Extendió la mano, tocando su muñeca. El vínculo se encendió al instante. Elindra jadeó por aire. Las emociones de él la inundaron de nuevo. El hambre, el ansia, el instinto primario de posesión surgiendo violentamente. Simultáneamente, él la sintió a ella, su miedo, su pánico y una decisión tomando forma. Él le apretó la mano con fuerza. No vas a ninguna parte, su voz era baja, como una sentencia final. Pero inmediatamente después, su cuerpo flaqueó. Un paso, luego otro paso atrás. Su respiración se volvió desordenada porque la sangre seguía fluyendo. Sus heridas no habían desaparecido. El vínculo de almas solo lo había sacado de la muerte, no había curado lo que había sido desgarrado. Y Elindra lo vio. Él intentó mantenerse firme, pero su mirada vaciló. Ese marco masivo se inclinó y colapsó. Elindra se quedó helada. En ese momento podría haberse ido, simplemente dar la espalda y correr, pero una vez más, no lo hizo. Un suspiro muy suave escapó de sus labios. Elindra regresó, arrodillándose a su lado. Su mano tembló ligeramente cuando volvió a tocar su cuerpo. Todavía estaba caliente, todavía vivo, pero visiblemente debilitándose. «Aún no estás bien», susurró, no para él, sino para sí misma. Desgarró una tira de su falda, usándola para restañar la sangre. Las profundas mordidas de los lobos salvajes aún supuraban lentamente, la sangre oscureciéndose de forma antinatural. Las limpió y las vendó, cada movimiento rápido pero cuidadoso. La sangre de él manchaba sus manos y por primera vez no sabía si su elección y su decisión eran correctas o si la llevarían al arrepentimiento. Cada vez que su mano tocaba la piel de él, el vínculo vibraba, más ligero que antes, pero claro. Elindra apretó los dientes. Lo sentía incluso mientras él estaba inconsciente. Su latido, su aliento, su vida, y simultáneamente sentía que ella misma era arrastrada más cerca. Se detuvo, su mirada cayendo sobre el rostro de este extraño, al que no podía abandonar. Esta vez, él no era aterrador, no era el depredador de hace unos momentos, solo una persona a la que había rescatado de la muerte con sus propias manos. Una sensación extraña oprimió el pecho de Elindra. Levantó la mano, casi tocándolo de nuevo, a solo una fracción de distancia, pero se detuvo, porque sabía que si lo tocaba una vez más, realmente nunca podría irse. Si se quedaba, él viviría, pero ella podría no hacerlo. Cerró los ojos y luego los abrió. La decisión estaba tomada. Elindra retiró suavemente la mano. Lo miró por última vez, durante un largo momento. «No me encuentres», susurró, sabiendo que él nunca la escucharía. O peor aún,
que nunca obedecería. Elindra se puso de pie, sin mirar atrás. Dio un paso hacia la oscuridad del bosque, luego otro. El vínculo se estiraba entre ellos como un cable invisible que se negaba a romperse, pero ella lo obligó a bajar. Lo reprimió, hizo que se desvaneciera hasta que no fue más que un pulso distante. Detrás de ella, aunque él yacía inmóvil, su cuerpo seguía reaccionando, como si una parte de él estuviera siendo arrastrada lejos, más y más, hasta quedar fuera de su alcance. Cuando la primera luz del amanecer tocó el bosque, Elindra había desaparecido. Él despertó con dolor, no el dolor de las heridas, sino una sensación de deficiencia, de vacío. Abrió los ojos. No había nadie, solo el bosque, retazos de tela y algunas hierbas esparcidas a su lado. Lentamente llevó una mano a su pecho, tocando las vendas cuidadosamente atadas. Era esa chica, lo sabía. Su mirada se oscureció, apretó ligeramente el vendaje, y en ese momento la sintió, muy tenue, pero real. No solo eso, sintió que ella lo dejaba, poco a poco. Se sentó, el dolor persistía, pero no importaba. Miró hacia el bosque donde ella había desaparecido. El espacio estaba completamente en silencio, profundo y hueco, pero sabía que ella existía, en algún lugar, y llevaba una parte de él consigo. Sus ojos se volvieron gradualmente gélidos, desprovistos de cualquier calidez. No más confusión, no más vacilación, solo quedaba la resolución. No sabía quién era ella, no sabía qué le había hecho, pero sabía una cosa: la encontraría, y esta vez no dejaría que se desvaneciera de nuevo. Capítulo 3. El decreto de caza. El amanecer se filtró por el bosque como una laceración fría. Una fina neblina flotaba entre los imponentes troncos, mientras la pálida luz descendía sobre la tierra empapada de sangre que aún no se había secado. Todo estaba en silencio, excesivamente silencioso, como si el bosque mismo estuviera retrocediendo ante este lugar. Unos pasos rompieron esa quietud, rápidos, concisos, organizados. Un grupo de guerreros emergió a través del manto de niebla, sus capas negras saturadas de humedad, sus miradas penetrantes recorriendo cada rastro en el suelo. Liderándolos estaba un hombre de cabello oscuro, su mirada tranquila pero tan profunda que era imposible descifrar sus pensamientos. Orin levantó una mano en señal. Toda la unidad se detuvo instantáneamente. Su mirada bajó hacia el charco de sangre, donde habían ocurrido rastros de un asalto violento. Pero no hay cadáver. Orin dio un paso adelante, observando lentamente. Y entonces lo vio, una figura de pie en el claro, imponente, inmóvil, pero sin mostrar signos de fragilidad. Toda la unidad se arrodilló al unísono, sus voces resonando. Rey Alfa Baerith. Baerith no se giró, permaneció allí, de espaldas a ellos, con la mirada fija en el bosque abismal que tenía delante, donde no quedaba rastro físico de la chica de la noche anterior. Se había ido, pero ella persistía de una manera tenue e irritante, como algo que le fue arrebatado, pero que no se había desvanecido por completo. Orin dio un paso adelante, su mirada deteniéndose en la figura de Baerith. Heridas que deberían haber sido fatales habían sido tratadas, no perfectamente, pero lo suficiente para preservar la vida. Tela tosca, sangre limpiada, marcas de mordeduras cerradas, indicando que alguien había estado aquí con Baerith, pero no había rastros, ni huellas, ni olor, como si no hubieran existido. La expresión de Orin cambió ligeramente. «Alguien te ha tocado», dijo con voz baja. Baerith no respondió de inmediato. Un largo silencio se extendió. Sí, su voz era profunda, ligeramente ronca, pero firme, demasiado firme para alguien que acababa de emerger del umbral de la muerte. Baerith se llevó una mano al pecho, apretando ligeramente. Un vacío estaba vívidamente presente, pero no le dolía. Ella habló lentamente e hizo algo. Orin no respondió, pero observó agudamente. Baerith se dio la vuelta, sus ojos dorados recorriéndolos a todos, afilados, fríos, completamente lúcidos. No había rastro de la pérdida de control de la noche anterior. Solo quedaba algo mucho más peligroso. «Sella en el bosque», ordenó Baerith. «No se permite que nadie salga». Un guerrero inclinó la cabeza de inmediato. «Sí, Rey Alfa», pero Baerith no había terminado. Su mirada se oscureció. El aire circundante pareció congelarse. Todo el territorio del norte. Orin lo miró. Un instante fugaz pero suficiente.
Bairid continuó, su voz como acero frío. Cacen a una chica, herida, probablemente disfrazada y sin olor distintivo. Hubo una pausa. Que no tuviera olor significaba que no podía ser rastreada. Sus ojos se oscurecieron aún más. Cualquiera que la esconda, que muera. Nadie se atrevió a levantar la cabeza, nadie se atrevió a preguntar, porque todos comprendían. Esto no era una búsqueda, esto era una cacería. Orin habló, su voz tranquila. ¿Crees que es una espía? Bairid lo miró, sin responder de inmediato. Una onda muy leve pasó por su mirada y luego desapareció. Nadie se me acerca sin un propósito. La respuesta fue corta, lógica, fría. Pero no era toda la verdad. Algo no encajaba, pero no se permitió pensar más profundamente. Bairid se dio la vuelta, dando un paso adelante. Luego vaciló. Un dolor agudo le atravesó el pecho, rápido, profundo, y que no pertenecía a su propio cuerpo. Sus ojos se entrecerraron. No era su herida, era algo más. Una sensación extraña que pasó fugazmente, cansancio, agotamiento y huida. En ese mismo momento, una oleada de energía estalló de forma incontrolable. El suelo bajo sus pies se agrietó ligeramente. El aire vibró. Los guerreros detrás de él se tensaron instantáneamente. Por una fracción de segundo, Bairid casi pierde el control, pero luego todo se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Se enderezó de nuevo, su mirada volviéndose gélida. Se está escondiendo, dijo como confirmando algo. Orin no dijo nada, pero lo había visto todo, el titubeo, la onda, y lo más peligroso de todo era que el rey Alfa Bairid no comprendía de dónde venía. La mirada de Orin bajó a las vendas en su pecho, luego volvió a subir. Una conclusión se formó, rápida y precisa. No era un ataque, era un vínculo, pero no lo dijo. No ahora, no cuando Bairid seguía allí con los ojos de un hombre dispuesto a quemar el mundo solo para encontrar a una persona. Me encargaré de ella yo mismo, dijo Bairid, su voz baja y firme. Pero bajo ella había algo innombrable. No solo sospecha, no solo ira. Era una necesidad, un impulso más profundo que el instinto. Apretó su mano sobre su corazón, como si intentara aferrarse a algo que se le escapaba gradualmente. Despliéguense. Solo una palabra, pero todo el equipo se dispersó instantáneamente, rápido y preciso. Orin se quedó un segundo más, mirando a Bairid, luego se dio la vuelta. Pero en su mente todo estaba claro. Esta cacería no comenzaba por un enemigo, sino por un vínculo. Bairid se quedó solo en medio del bosque, silencioso, inmóvil, pero ya no era la presa. Levantó la cabeza, mirando a lo lejos, muy lejos, donde nadie podía ver, pero podía sentirla, muy tenue, muy débil, pero real. Bairid inclinó la cabeza ligeramente, su mirada oscureciéndose. «Corre», susurró, «corre tan lejos como puedas». Una pausa y luego una sonrisa muy leve, ni cálida ni misericordiosa, parpadeó. «Aún así, te encontraré». El viento se levantó, remolinando hojas secas a sus pies, y en ese momento la cacería comenzó. No por poder, no por sospecha, sino porque no podía dejar ir lo que le pertenecía. No importaba cuánto corriera, no importaba si se desvanecía de este mundo. Había una cosa que ella nunca sería capaz de esconder o escapar, y eso era la parte de él que estaba dentro de ella. Parte y la captura y la mentira. Capítulo 4. El camino que guía. La búsqueda de Elindra nunca cesó, pero los soldados de Bairid estaban completamente desorientados a pesar de que él seguía sintiéndola, distante pero profundamente real. Finalmente, Bairid decidió que, esta vez, iría solo. Sin necesidad de mapas, Bairid se detuvo en el claro donde las tropas acababan de frenar, con la mirada dirigida hacia un vacío indefinido. El viento rozaba su capa negra, trayendo el aroma de la tierra húmeda y las hojas en descomposición, pero no olfateó ni buscó huellas. Cerró los ojos y sintió un latido, luego otro, emociones que no eran suyas, agotadas, pesadas, fragmentadas. Bairid abrió los ojos. Ella todavía está huyendo. Su voz era baja, firme, como una conclusión que no requería verificación. Nadie preguntó por qué. Más exactamente, nadie se atrevió. Solo Orin permanecía detrás de él, con la mirada oscureciéndose ligeramente. En algún lugar lejano, Elindra tropezó, pero Bairid flaqueó al instante. Apretó el puño con fuerza.
Una oleada de dolor recorrió su pierna, de nuevo una sensación que no le pertenecía, y luego desapareció. Bajó la mirada. No era una alucinación. Lo sabía. Ella acababa de caer. Al este Bairith se giró sin vacilación, sin explicaciones, solo con la orden. La vanguardia lo siguió de inmediato, aunque nadie comprendía por qué se había elegido esa dirección. Sin huellas, sin información, sin olor, solo una dirección. Orin no dijo nada, pero observó cada uno de los pasos de Bairith, cada tambaleo, cada vez que cerraba el puño inconscientemente. Un agotamiento repentino lo golpeó. Bairith se detuvo a mitad del camino. Su respiración se volvió un poco más pesada. No era porque él fuera débil, sino porque ella se estaba debilitando. Una sensación de frío se filtró por su cuerpo. No era el viento, ni el clima. Ella tenía frío. Bairith tensó su agarre, su mirada oscureciéndose. En su voz fue más afilada, más rápida, como si el retraso de un solo segundo llevara a algo irreparable. Un soldado se adelantó. «Mi señor, no hay rastros adelante». «No necesito rastros», lo interrumpió Bairith. No gritó, pero fue suficiente para que nadie se atreviera a pronunciar otra palabra. El aire se volvió tenso, no por la ira, sino por algo que gradualmente se espiralaba más allá del control. Orin lo vio con claridad. Bairith no estaba buscando, estaba siendo guiado. Un hilo invisible lo arrastraba hacia una única dirección, sin desviaciones, sin errores, sin vacilaciones. Orin bajó la mirada, con un pensamiento formándose lento pero certero. Esto no era una persecución, no era una cacería, sino un vínculo. Bairith aceleró el paso, sin mantener ya un ritmo, sin esperar. Cada paso cargaba una urgencia cada vez más palpable. Otro latido se entrometió en su pecho, desigual, inestable, pero cada vez más fuerte. Bairith flaqueó solo por un segundo. Frunció el ceño, sintiendo, analizando. ¿Era suyo o de ella? Un latido, dos latidos, y luego lo descartó. No importaba. En algún lugar, el Indra comenzó a temblar. Bairith lo sintió más claramente que antes, no solo como una emoción, sino como un estado físico. Ella estaba exhausta, llegando a su límite. Él se detuvo, con la mirada dirigida hacia adelante, más allá, más profundo. «No caigas», habló muy suavemente, sin que nadie lo oyera. Sin embargo, ni él mismo estaba seguro de para quién iban destinadas esas palabras. «Estáis yendo demasiado rápido», una voz se alzó desde atrás. Bairith no se giró. Entonces mantened el ritmo. Su voz se volvió gélida, desprovista de paciencia y de control total. Una corriente de energía parpadeó a su alrededor, tenue, pero suficiente para hacer vibrar el aire. Orin lo vio y lo comprendió, pero solo observó en silencio y siguió la orden. Cada vez que el Indra se debilitaba, Bairith era arrastrado, no en carne, sino en alma. No hablaba de ello porque no podía comprenderlo ni explicarlo en ese momento, no cuando esa verdad podría destrozarlo todo. Bairith se detuvo una vez más, esta vez no por dolor, sino porque la sentía más claramente, más cerca, ya no borrosa, ya no distante como antes. Abrió los ojos, su mirada clavada en una dirección, fija, inquebrantable. «Te he encontrado». Su voz bajó de tono. No era una duda ni una especulación, sino una certeza. Orin levantó la cabeza, mirando en esa dirección, pero no había absolutamente nada, solo bosque profundo, oscuro y silencioso. Pero no necesitaba ver, ya lo había comprendido. Esta cacería no requería huellas ni rastreo, porque la presa llevaba consigo una parte del cazador. Bairith siguió adelante, más lento pero con mayor firmeza, como alguien que ya no busca sino que simplemente camina hacia un lugar que ya conoce. El viento sopló, trayendo un frío intenso, pero él no lo sintió en absoluto, porque todo lo que estaba sintiendo era a ella, su estado, sus emociones. Y por primera vez no podía distinguir qué emociones eran las suyas y cuáles eran las de ella. La caza continuó, sin sonido, sin rastro, pero inevitable, porque no importaba cuánto corriera el Indra, seguía guiándolo, paso a paso, hacia ella misma, imparable, irrompible, hasta que se encontraran de nuevo. Capítulo 5. Tocando de nuevo. El mercado negro casi nunca dormía. Luces amarillas y turbias colgaban sobre puestos improvisados, iluminando rostros borrosos, transacciones susurradas y mercancías que nunca deberían existir bajo la luz del día. El olor a medicina, sangre seca y metal
se mezclaba en el aire, pesado hasta el punto de la sofocación. Elindra se bajó la capucha, caminando entre el flujo de gente, ni muy rápido ni muy lento, intentando mantener una respiración constante a pesar de que cada paso le escocía de dolor. Su cuerpo había llegado a su límite hacía mucho tiempo, pero no podía detenerse, no aquí, no cuando él todavía estaba. Apretó las manos, obligándose a no pensar, a no sentir, pero un latido ajeno se entrometió en su pecho. No era el suyo. Elindra vaciló por un instante y luego siguió caminando, un poco más rápido. Solo por esta noche susurró muy suavemente. Aquí, ella desaparecería. Aquí, él no la encontraría. Bairith entró en el mercado sin que nadie se diera cuenta de inmediato. Sin ejército, sin símbolos de poder, solo un hombre con una mirada gélida recorriendo el estrecho espacio. Pero la atmósfera cambió. Los comerciantes se volvieron inconscientemente más silenciosos. Las miradas lo tocaban y luego se apartaban apresuradamente. Nadie entendía por qué, pero el instinto les decía que se mantuvieran alejados. Bairith no miró a su alrededor. No lo necesitaba. Cerró los ojos y sintió un latido, 2 latidos. Cerca, muy cerca. Elindra giró por un pasaje estrecho entre 2 filas de puestos, con la cabeza baja, zigzagueando entre la multitud, tratando de hundirse en el caos. Pero su corazón empezó a latir más rápido, no por correr, sino porque algo se acercaba, más cerca, más claro. No se atrevía a mirar atrás. Bairith abrió los ojos, su mirada fija directamente hacia adelante. Ya no dudaba ni adivinaba, lo sabía. La distancia entre ellos era de solo unos pocos pasos. Elindra pasó junto a él, sin mirar, sin detenerse, solo una extraña entre cientos de extraños. Pero Bairith flaqueó por un segundo. Una sensación lo rozó, no desde el exterior sino desde el interior. Cerca, muy cerca. Elindra chocó con él, solo una ligera colisión que nadie notó, pero su mano tocó la de él por solo un segundo. El mundo pareció detenerse. Una fuerza invisible estalló entre ambos. Elindra se quedó rígida. Las emociones la inundaron como un diluvio. Rabia reprimida, poder abrumador y algo más peligroso que todo lo anterior. Posesión. Bairith apretó la mano. En su mente ya no había campos de batalla ni sangre. Solo ella con su cansancio, su miedo y su poderosa intención de huir. Su voz fue baja, no fuerte, pero hizo que el aire circundante se congelara. Elindra retiró la mano demasiado rápido, demasiado fuerte. Se dio la vuelta y corrió. La multitud se apartó mientras ella zigzagueaba, empujando cuerpos, puestos y miradas irritadas. Pero no se detuvo, no podía detenerse, no porque él la persiguiera, sino porque una parte de ella estaba siendo arrastrada hacia atrás. Bairith caminó, sin correr, sin prisas, pero cada paso era preciso. No necesitaba mirar ni adivinar, porque sabía dónde estaba ella en cada latido, en cada respiración. No puedes escapar de mí. Elindra giró hacia un callejón oscuro, estrecho, húmedo y desierto. Apoyó las manos contra la pared, jadeando por aire, tratando de mantener su cuerpo firme. Todo daba vueltas. El vínculo seguía tirando, más fuerte, más claro, innegable. Un paso se alzó desde atrás, lento, rítmico, sin prisas. Elindra cerró los ojos por un segundo y luego se giró. Bairith ya estaba en la entrada del callejón. La débil luz detrás de él ahogaba su rostro en sombras, pero sus ojos brillaban, clavados en ella. No más distancia, no más camino para correr. Elindra dio un paso atrás, luego otro, hasta que su espalda golpeó la pared. Era un callejón sin salida. Bairith dio un paso adelante, lento, deliberado. Cada pisada parecía estrechar el espacio entre ellos. Se detuvo frente a ella, muy cerca, demasiado cerca. Su mano se levantó, tocando la muñeca de ella. El vínculo estalló de nuevo, más fuerte, más profundo, fuera de control. Elindra jadeó por aire. Ya no sabía cuáles eran sus emociones, si era miedo o algo más que surgía. Bairith se inclinó ligeramente. Su mirada nunca la abandonó. Llevas una parte de mi alma, su voz era profunda, lenta, cada palabra como grabada en el aire, y aún así huyes de mí. Elindra no pudo responder, no porque no quisiera, sino porque no podía. El vínculo se tensó, ella lo sentía a él. Inversamente, él la sentía a ella. No más distancia, no más separación. Bairith le apretó la mano con más fuerza.
sin lastimarla pero lo suficiente para que no pudiera escapar. Su mirada se oscureció. Esta vez susurró, «No podrás correr», y por primera vez, Elindra lo comprendió. Nunca había escapado realmente. Solo estaba caminando un poco más lejos antes de ser arrastrada de vuelta. Capítulo 6. Retención. Elindra fue llevada de regreso al palacio esa misma noche, sin cadenas, sin guardias frente a la puerta, sin cerraduras. Sin embargo, Elindra sabía que no podía irse. La habitación era vasta, silenciosa hasta el punto de que podía escuchar claramente el ritmo de su propia respiración. Una luz tenue caía por los marcos de las ventanas altas, suficiente para verlo todo, pero no suficiente para sentirse segura. No había signos de una prisión, y eso era exactamente lo que la hacía más peligrosa. Elindra caminó hacia la puerta lenta y cautelosamente. Colocó la mano en el marco de madera. Un paso más, y un dolor agudo le oprimió el pecho. Rápido, profundo, no desde fuera sino desde dentro. Elindra vaciló, con el aliento entrecortado. Se agarró al borde de la puerta, intentando dar otro paso, pero el dolor se intensificó al instante, como si algo la estuviera tirando hacia atrás. Soltó el agarre, retrocediendo. El dolor desapareció de inmediato. Elindra cerró los ojos y comprendió. No estaba encarcelada, estaba siendo retenida. La puerta se abrió abruptamente pero sin ruido. Bairith entró, como si siempre hubiera estado allí. Su mirada la recorrió una vez, muy rápido, sin perder detalle. Las heridas, la respiración, la forma en que se mantenía en pie. No preguntó, no habló, simplemente se acercó. Elindra giró la cara, sin querer mirar, sin querer sentir, pero el vínculo seguía vibrando débilmente. Bairith se detuvo muy cerca, sin tocarla pero lo suficientemente cerca para sentirla. Extendió la mano, no para sujetarla sino para comprobar. Sus dedos tocaron su muñeca ligeramente. 1 segundo, 2 segundos, midiendo el pulso inestable. Apretó un poco más, sin dolor, solo confirmando. Luego soltó. «No te has recuperado». Su voz era profunda, sin emoción, pero no fría. Elindra no respondió. No confiaba en él. No podía confiar en el hombre que la había casado. Bairith se dio la vuelta. Momentos después, un sirviente trajo un cuenco de medicina aún tibia. Elindra miró pero no se movió. Bairith no la miró, solo dijo, «Bebe», sin fuerza, sin explicaciones, como si supiera que ella lo necesitaba. Elindra permaneció en silencio. Bairith se volvió. Su mirada se detuvo en el cuenco y luego pasó a ella. «¿Crees que te estoy envenenando?» Sin ira, sin sarcasmo, simplemente exponiendo directamente lo que ella pensaba. Elindra apretó las manos, sin responder. Bairith retrocedió, tomó el cuenco, bebió un sorbo y lo volvió a colocar ante ella. «No tengo necesidad de eso». Solo una frase, pero suficiente para afirmarlo. Por un momento, Elindra confió en él, e inmediatamente se odió a sí misma por ello. Finalmente, tomó el cuenco y bebió. Pero ni Elindra ni Bairith sabían que, aparte del vínculo que los unía por la fuerza, otro vínculo más cálido, más tenue, más delgado se estaba formando gradualmente dentro de ellos, uno que ambos se negaban tercamente a reconocer. En los días que siguieron, él permaneció allí, sin preguntas sobre su nombre, sin preguntas sobre su estatus, sin interrogatorios, pero siempre observando. Si Elindra se movía, él lo sabía de antemano. Si Elindra se debilitaba, él aparecía antes de que ella se diera cuenta. Si Elindra no comía, la comida era cambiada, más adecuada, más fácil de tragar. Nadie decía nada, pero él siempre lo sabía. Una vez, Elindra se levantó demasiado rápido y su cuerpo se tambaleó. Bairith estaba allí. Al instante sus manos la sostuvieron antes de que cayera, sin fuerza, sin presionar, simplemente apoyándola. Elindra se quedó rígida, al igual que Bairith. Durante un momento, ninguno de los dos se soltó. El vínculo vibró, lento, profundo, inseparable. Bairith fue el primero en soltarla, pero más lento de lo necesario. Al caer la noche, Elindra intentó irse de nuevo. Un paso, 2 pasos, y el dolor regresó, más fuerte. Colapsó, con todo su cuerpo encogiéndose. Bairith apareció, como si ya lo hubiera sabido. No preguntó ni recriminó, solo se arrodilló y puso su mano sobre el hombro de ella. El dolor cesó al instante. Elindra jadeó, entre enojada y aliviada. «No te alejes de mi vista». Su voz era baja,
no una orden sino una conclusión. Elindra lo miró, mirándolo de verdad por primera vez. «¿Por qué?», preguntó ella. Siguió un silencio poco común. Bairith no respondió de inmediato. Su mirada se oscureció. «Nadie se me acerca sin un propósito», su voz volvió a ser fría, de la forma en que solía hablar un rey alfa. Sin embargo, su mano todavía la sostenía, sin soltarla. «Me salvaste una pausa, pero te llevaste una parte de mí. Otra pausa, y yo. Te siento». Su mirada se endureció. «Quiero saber por qué». No era gratitud ni confianza, sino sospecha. Elindra rió suavemente, con debilidad. «Así que por eso me retienes». Bairith la miró, sin negar ni confirmar. Solo dijo: «Todavía no tienes permiso para irte». No era una prisión, pero para ella era peor que eso. En un rincón lejano, Selene permanecía en la oscuridad, observando en silencio. Bairith no interrogaba, no mataba, no se iba. Elindra no estaba encerrada, pero no podía escapar. Selene ladeó la cabeza, con una sonrisa muy leve parpadeando. Sin celos, sin ira, solo con comprensión. Así que susurró: «Esta es tu debilidad». Se dio la vuelta lentamente, sin prisas. En su mente, un plan había comenzado a formarse. Si tan solo ella desapareciera, todo volvería a ser como antes. Y en lugares que Elindra no podía ver, las sombras habían comenzado a moverse. Demasiado pronto, demasiado silenciosas, pero lo suficiente para convertir el estar retenida en un peligro real. Capítulo 7. El beso y la traición. La distancia entre ellos disminuyó silenciosamente, sin que nadie lo notara. Elindra no necesitaba tocarlo para sentirlo. Con solo estar en el mismo espacio, podía escuchar ese latido tronando poderosamente. Lento pero abrumador. No era suyo, pero pulsaba justo dentro de su pecho. Ella se giró, dando un paso. El dolor tiró de ella al instante. No tan violento como antes, pero más profundo, como una cuerda tensada hasta su límite absoluto. Elindra apretó las manos, sin volverse, sin mirarlo, pero sabía que él la observaba. Bairith se quedó quieto, inmóvil, pero toda su atención estaba anclada en ella. Cada latido perdido, cada respiración errática, cada paso que intentaba distanciarse, él lo sentía todo, más claro que cualquier otra cosa. Esa distancia se estaba volviendo intrínsecamente incorrecta. Detente, su voz era profunda, no fuerte pero imposible de ignorar. Elindra no se detuvo, no podía, porque si se detenía ahora, nunca volvería a irse. Se manifestó un tirón, no del vínculo, sino de él. Bairith dio un paso adelante más rápido de lo habitual, su mano agarrando la muñeca de ella, más fuerte que nunca. Ya no era una comprobación, ya no era un agarre ligero, sino un arrastre de vuelta. Elindra se giró, la distancia desapareció. Demasiado cerca, sin espacio para respirar. No, apenas logró hablar antes de que él la atrajera aún más cerca. El vínculo estalló violenta y abruptamente, sin control. Sin previo aviso, sin vacilación, él se inclinó y la besó. No fue ligero, no fue un intento ni una prueba, sino una posesión total. Elindra se quedó rígida por un segundo, 2 segundos, y luego todo se hizo añicos. Las emociones la inundaron, no más límites, no más distinciones. El ansia reprimida de él, el pánico de ella, el tirón hacia atrás, la resistencia y algo más peligroso que todo lo demás. La respuesta. Elindra apretó los puños. Debería empujarlo, tenía que empujarlo, pero su cuerpo se negaba a obedecer. Hizo lo contrario, le respondió. El vínculo se contrajo, los latidos se fundieron, las respiraciones se mezclaron. Todo se volvió demasiado vívido, demasiado cercano, demasiado real. En un solo momento, ella ya no era Elindra, y él ya no era el rey Alfa Bairith. Todo se fusionó en un solo pulso, un solo aliento, una sola percepción. Bairith se detuvo, no porque lo deseara, sino porque se dio cuenta, demasiado profundo, demasiado cerca, demasiado peligroso. Elindra retrocedió, con la respiración desordenada y la mirada vacilante, no por miedo, sino porque casi se había perdido a sí misma. «Tú», no pudo terminar. Un silbido desgarró el aire, atravesando el momento. Bairith giró la cabeza con una velocidad letal. Una hoja se lanzó directamente hacia Elindra. Él la arrastró hacia atrás, pero no fue suficiente. La hoja se hundió en el hombro de ella. Elindra jadeó de dolor agónico.
su cuerpo balanceándose mientras la sangre brotaba. Bairith la sujetó con fuerza, su mirada oscureciéndose en un vacío fuera de control. Fuera solo una palabra, breve y baja, pero suficiente para hacer vibrar el aire. Figuras emergieron de las sombras, rápidas, precisas, no una sino muchas. Selene no necesitaba aparecer, no tenía por qué hacerlo, solo dar la orden. Bairith puso a Elindra detrás de su espalda, dando un paso adelante mientras el espacio cambiaba. Descendió una presión pesada, letal, imposible de resistir. Los atacantes arremetieron, pero era tarde. Bairith se movió. Nadie pudo ver claramente, solo la sangre. 1, luego 2, y luego el silencio. Nadie quedó en pie. Bairith no se giró de inmediato. Su respiración era pesada, no por agotamiento sino porque casi había permitido que ella resultara gravemente herida. Cuando se volvió, Elindra seguía en pie pero inestable, con la sangre corriendo por su brazo. Él se acercó a ella más rápido, sin preguntas, sin palabras sosteniéndola. El vínculo vibró más fuerte que nunca. «No», susurró Elindra, sin saber si era dolor o miedo. Bairith la sostuvo más fuerte. «Perdóname, no dejaré que nadie vuelva a tocarte jamás». Su voz era baja, pero esta vez no era una sospecha, era un decreto. Elindra lo miró, viendo por primera vez no solo al rey Alfa, sino a un hombre dispuesto a destrozarlo todo por ella. Y ese era precisamente el problema, porque sabía que el objetivo era ella. Si se quedaba Selene, la destinada a ser la pareja de Bairith, no se detendría. Si se quedaba, Bairith seguiría perdiendo el control. Si se quedaba, ella sería lo que lo arrastraría al abismo. Bairith apretó su agarre. Una decisión fue tomada, rápida, final, pero agónica. Cuando Elindra despertó, la herida había sido cuidadosamente vendada. La habitación estaba completamente en silencio, vacía, solo ella. Elindra se sentó abruptamente, lanzándose a huir sin vacilación. El vínculo tiró violentamente. El dolor los atravesó a ambos, pero ella siguió caminando. Un paso, luego otro. Bairith flaqueó por un segundo. Pensó que ella sentía dolor. Solo se había ido por un momento suficiente para revisar el perímetro. ¿Y ya le pasaba algo? Bairith regresó, pero fue demasiado tarde. La habitación estaba vacante, desprovista de calor. Ella se había ido, no muy lejos, pero lo suficientemente lejos como para no poder ser arrastrada de vuelta de inmediato. Bairith se quedó inmóvil, sin perseguirla, solo sintiendo. El vínculo permanecía, pero se estaba alejando, no como la última vez. Esta vez, ella no solo estaba huyendo, estaba decidida a dejarlo. Parte y ruptura. Verdad y reclamo. Capítulo 8. Colapso. La habitación estaba vacante. No quedaban rastros, ni aliento persistente, ni rastro de ella. Bairith permaneció en medio de aquel espacio hueco, inmóvil. Una luz tenue se filtraba por la ventana, rozando el frío suelo de piedra, pero sin llegar a alcanzarlo. Todo a su alrededor permanecía intacto, demasiado intacto, como si nada hubiera ocurrido jamás. Pero él sabía que algo vital se había esfumado, no de la habitación, sino de él. Un latido, luego otro, desigual, incorrecto. Bairith apretó las manos, su pecho se oprimía, no doliendo de la forma familiar, sino con una sensación de carencia. Error, su voz fue muy baja, e incluso él no estaba seguro de lo que acababa de pronunciar. El vínculo no se había desvanecido, pero ya no era claro ni cercano, dejando solo un vacío prolongado. Bairith dio un paso y luego flaqueó. Su respiración se volvió errática, su corazón se saltó latidos, su cuerpo reaccionaba antes que sus pensamientos. No era porque la hubiera perdido, sino porque su cuerpo no podía soportar la pérdida de ella. Una oleada de energía estalló de forma incontrolable. El suelo bajo sus pies se agrietó, el aire vibró. Bairith no se detuvo, siguió caminando, más rápido. Recordó la forma en que ella lo miraba, sin miedo, sin confianza, pero sin marcharse. Y por primera vez se dio cuenta de que no la recordaba debido al vínculo. Dio otro paso y su cuerpo se convulsionó. No fue que se detuviera, sino que no podía continuar. Un latido perdido, una opresión. Bairith apretó los dientes. Sin ella, su cuerpo se estaba traicionando a sí mismo. Se giró, con la mirada oscureciéndose, ya incapaz de pensar con claridad ni de calcular, dejando solo el instinto, encontrar. Un paso,
luego 2, y entonces todo se hizo añicos. Un pilar de piedra cercano explotó, esparciendo fragmentos por todas partes. Bairith no miró, no se dio cuenta, no controló. Sus ojos cambiaron de color, su aliento se volvió pesado, más profundo, más letal. El instinto del lobo surgió con fuerza. No el rey alfa, sino el cazador. Pero esta vez no había presa, solo el vacío. Mi señor, la voz de Orin se alzó, tranquila pero tensa. Bairith no se volvió. Debéis deteneros. Aún así, no hubo reacción. Orin dio otro paso, con la mirada anclada en él. Lo veía todo con demasiada claridad. Si esto continuaba, Bairith dejaría de ser el rey Alfa Bairith. Moriréis. Esta vez Bairith vaciló. No se volvió, pero se detuvo. 1 segundo, 2 segundos. ¿Crees que temo eso? Su voz era ronca, baja, peligrosa. Orin no retrocedió. No, pero vuestro cuerpo sí. Bairith apretó el puño, el vínculo tirando violentamente. Una punzada de dolor le atravesó el pecho, no por una herida, sino por la distancia. ¿Qué me has hecho después de todo? Orin permaneció en silencio 1 segundo, y luego habló. Eso es un vínculo de almas. Ya no había forma de ocultarlo. No era un ritual de curación ordinario, sino un enlace vital. Bairith no dijo nada, pero el aire a su alrededor se congeló. Orin continuó. No solo la sientes, tú vives gracias a ella. Una pausa, y ella también gracias a ti. Bairith se dio la vuelta. Lento, muy lento. Su mirada ya no era la misma de antes. Explícate. Orin respiró hondo. Comprendía claramente que ya no había camino de retorno. No pueden separarse. Una frase breve, pero suficiente para destrozarlo todo. Si uno intenta separarse, morirá. Silencio, o ambos. El espacio pareció colapsar hacia adentro. Bairith no habló ni reaccionó, simplemente se quedó allí de pie. Pero esta vez no era falta de control, sino porque estaba comprendiendo. Ella no se fue por miedo, sino porque lo sabía. Si se quedaba, uno de ellos moriría. O peor aún, ambos. Bairith tensó las manos. Lo sabías. No era una pregunta, solo una afirmación. Orin no lo negó. Desde el principio, Bairith dio un paso. La presión estalló. ¿Y no hablaste? Orin no retrocedió. No. ¿Por qué? Un latido. Por el reino. Sin vacilación. Si os debilitabais, todo colapsaría. La verdad era fría, sin emociones. Bairith rió muy suavemente, no por alegría, sino por comprensión. Se dio la vuelta. Su pecho volvió a oprimirse, más fuerte, más profundamente. El vínculo vibraba, débil, distante, pero aún allí. Ella seguía viva, escondida en algún lugar. Bairith cerró los ojos por 1 segundo. Si no la encontraba, el primero en morir sería él. Abrió los ojos, su mirada transformada. Ya no era caótica, ya no estaba fuera de control. Solo quedaba una cosa. La decisión, la encontraré. Su voz no fue fuerte, pero era imparable. No por poder, no por sospecha, sino porque si no la encontraba, moriría. Y esta vez, nadie podría. Capítulo 9. La elección y la marca. Ella estaba allí, al borde del bosque donde la luz no llegaba del todo. El viento rozaba la copa de los árboles, trayendo el frío de la noche descendente. El Indra no se volvió, pero sabía que él venía, no porque lo oyera, sino porque lo sentía con claridad y tan cerca que resultaba doloroso. Bairith se detuvo a pocos pasos de ella, sin avanzar, sin tocar, sin tirar. Por primera vez, no intentó retenerla. El Indra apretó las manos. No deberías estar aquí. Su voz era baja, no temblaba, pero era inestable. Pasó un silencio. Lo sé, respondió Bairith, simplemente, sin refutación. El Indra se volvió, sus miradas se cruzaron. Ya no se evitaban, ya no retrocedían, solo quedaba la verdad. Morirás, dijo ella directamente, sin evasivas. El vínculo parpadeó. Bairith no lo negó. Lo sé también. El aire entre ellos se comprimió, no por la tensión, sino porque no quedaba nada que ocultar. El Indra dio un paso atrás instintivamente. El vínculo tiró violentamente, una última vez, como si se negara a soltarla. Bairith extendió instintivamente la mano para sujetarla, con más fuerza de la necesaria, luego se detuvo, aflojando su agarre, sin forzar más. Entonces vete, habló el Indra más rápido, antes de que sea demasiado tarde. Bairith la miró un momento más, y luego negó con la cabeza.
No, solo una palabra, suave pero final. Elindra tensó las manos. No lo entiendes. Lo entiendo, la interrumpió Bairith. Lo entiendo mucho mejor de lo que crees. Dio un paso, lento, sin fuerza. No necesito un alma. Elindra vaciló. Bairith se detuvo ante ella, a poca distancia pero sin tocarla, con su mirada manteniéndola en su lugar. Te necesito a ti. El tiempo pareció detenerse. El vínculo no estalló, no tiró, simplemente se calmó. Elindra no dijo nada, no pudo, porque por primera vez no se sentía forzada, sino elegida. Bairith levantó la mano, lento, deliberado, no sujetando, no tirando, solo tocando ligeramente su muñeca. El vínculo vibró, pero no con dolor. La apretó suavemente e irradió un destello de calor. Puedes irte, su voz era baja. No te retendré. Una pausa, pero yo no me iré. Elindra lo miró durante mucho tiempo. Sabía que esto era una elección, no una obligación, y eso fue precisamente lo que le impidió dar media vuelta. Lo perderás todo, susurró. Bairith no dudó. Te tengo a ti. El vínculo se tensó, no como un tirón, sino como un consenso. Bairith se acercó más. Esta vez Elindra no retrocedió, ya tampoco estaba siendo arrastrada. Por el contrario, ella lo atrajo hacia sí. Un latido, muy leve pero irreversible. Bairith le tocó la mejilla, suave, lento, no con posesión, sino con afirmación, como si en el momento en que tocara con más fuerza o la soltara, ella fuera a desvanecerse de nuevo. Luego se inclinó, su aliento presionando contra ella, un beso descendiendo. Esta vez fue más profundo pero tranquilo, no violento, no fuera de control, solo sintiendo lentamente, aferrándose lentamente al otro. El vínculo se abrió, sin fuerza, sin opresión, solo fusionándose. Bairith se detuvo, sin prolongarlo. Se deslizó hacia abajo, tocando el cuello de ella por 1 segundo, 2 segundos. No desaparezca, su voz fue muy baja, cerca de su oído, y luego la mordió suavemente, no con dolor, sino lo suficiente para marcarla. Una oleada de energía irradió hacia afuera, no explotando ni destruyendo, sino estabilizando. El vínculo se transformó, ya no tiraba, ya no era desigual, solo quedaba el enlace. Elindra tembló ligeramente, no de miedo, sino porque lo sentía a él, claramente pero sin intrusión. Bairith la sostuvo, no con fuerza pero sí con firmeza. Su respiración se ralentizó. Su mirada ya no era la de antes, ya no era la del rey alfa frío y brutal, sino que contenía un destello de calidez, la ternura de un hombre que acababa de renunciar a todo para estar a su lado. Elindra lo tocó, iniciando el contacto por primera vez. El vínculo respondió, suave, estable, sin más dolor. Bairith apoyó su frente contra la de ella. No perdí una parte de mi alma, su voz era profunda, con un rastro de dulzura, sino que la encontré en ti. El viento amainó y, por primera vez, la distancia entre ellos dejó de existir. Por primera vez, ya no era ella huyendo y él cazando. Eran ellos eligiendo detenerse para estar el uno junto al otro. Capítulo 10. El mundo cambia. El palacio no cambió. Los muros de piedra seguían allí, altos y fríos. Los largos pasillos aún resonaban con los pasos de los guardias. Las miradas seguían bajando cuando él pasaba. Todo estaba como antes, pero ya no era lo mismo. Bairith caminaba por el gran salón, más despacio. No porque fuera débil, sino porque ya no había necesidad de prisa. La presión que antes hacía pesado el aire cada vez que aparecía seguía allí, pero ya no era tan abrumadora ni sofocante. Por un fugaz segundo, su aliento se entrecortó muy levemente, pero fue suficiente para que alguien cercano a él durante muchos años, como Orin, lo notara, y suficiente para que otros no se atrevieran a mirar más. Los que estaban a ambos lados del pasillo seguían inclinando la cabeza, pero esta vez no era por puro miedo. Orin estaba al final del salón esperando, sin necesidad de anuncios ni rituales. Una sola mirada bastó para comprender. Su mirada se detuvo en Bairith 1 segundo, luego otro, no buscando heridas, no evaluando su fuerza, sino confirmando. Habéis elegido, su voz fue baja, no era una pregunta. Bairith no se detuvo, solo pasó de largo. Sí, una palabra breve sin más explicaciones. Orin asintió levemente, sin protestas ni persuasiones, porque sabía que todo había cambiado. Las noticias viajaron más rápido que cualquier orden, sin necesidad de proclamas ni confirmaciones. Los que eran lo suficientemente sensibles simplemente se dieron cuenta.
El rey Alfa ya no era el rey Alfa de antes. El equilibrio se había desplazado. Bairith se detuvo en medio del gran salón. Sin necesidad de llamar ni de hacer señales, todos comprendieron. Este era un momento que exigía ser escuchado. Elindra estaba detrás de él, ni arrastrada, ni retenida, pero tampoco se marchaba. Bairith miró hacia adelante, su mirada fría y firme. Ya no era caótica, sino más profunda que antes. Elindra, ella es mi luna. Su voz no fue fuerte, pero todo el salón quedó en silencio. Ni una sola alma se atrevió a respirar más fuerte. Cualquiera que la toque, pagará con su vida. No era una amenaza, simplemente la verdad. En una esquina del salón, Selene estaba allí, sin esconderse, sin inmutarse. Su mirada se detuvo en Elindra y luego pasó a Bairith, un latido, y comprendió. No porque fuera más débil, sino porque él había elegido. Bairith la miró, sin ira, sin emoción, simplemente con una conclusión. Selene, has excedido tu deber y tus límites. Solo una frase corta pero suficiente. No hacía falta más, no se requería explicación. Un asentimiento muy leve, y los que estaban detrás se adelantaron de inmediato. Selene no se resistió, no dijo nada más, solo sonrió débilmente. Perdí en el momento en que la elegiste a ella. Se dio la vuelta. Esta vez no hubo más guerra, solo el final. Después de que las grandes puertas se cerraron, el salón se vació gradualmente. Nadie se atrevió a quedarse más de lo necesario. Bairith no se movió por un segundo o dos. Luego flaqueó, aunque fuera solo por un instante, tan pequeño, pero suficiente para que Elindra reconociera esa anomalía. Ella dio un paso adelante. Sin vacilación, su mano lo tocó. El vínculo vibró. Suave, estable. Bairith no dijo nada, pero su respiración recuperó su antiguo ritmo, porque comprendía que ella era el ancla, manteniéndolo firme sin necesidad de palabras, simplemente estando allí. Bairith se volvió. Elindra estaba frente a él, no muy lejos, sin necesidad de tirar, sin necesidad de retener, simplemente sin marcharse. Te has debilitado, dijo ella, sin reproches, solo la verdad. Bairith no lo negó. Lo suficiente para protegerte. Una frase suave pero real. Elindra lo miró un momento más. Te arrepentirás. Bairith ladeó la cabeza ligeramente. Tal vez, pero no por ti. El viento sopló, trayendo un escalofrío. Pero esta vez nadie sintió frío, porque estaban juntos. No arrastrados, no forzados, sino habiéndose elegido. Bairith levantó la mano, tocándole la frente, ligero, como una confirmación final. Ya no somos dos almas separadas, su voz fue baja. Esta vez no quiero volver a separarme jamás. Elindra no respondió. No lo necesitaba, porque por primera vez no había distancia que acortar, nada que retener, nada de qué huir. Solo quedaba una verdad. Se habían elegido el uno al otro sin importar el precio en fuerza, poder o todo lo demás. Y si un día todo colapsaba, si la fuerza se desvanecía, si el reino les daba la espalda, Bairith le apretó la mano ligeramente, muy suave pero firme. Entonces seguirían allí, no como rey Alfa, no como la perseguida, sino como dos seres humanos compartiendo la misma alma, y esta vez ninguno de los dos quería recuperarla. Capítulo extra. Pasado y secretos. La lluvia no era fuerte, pero bastaba para borrar todos los rastros. Bairith se arrodilló, no porque fuera débil, sino porque su cuerpo ya no obedecía. El veneno se extendía rápidamente. No era un dolor inmediato, sino entumecimiento, frío y luego pérdida de control. Se miró la mano, estaba temblando, no de miedo, sino porque esto no era una batalla. Era el resultado de una traición. Morirás aquí. La voz detrás de su espalda era muy tranquila, sin ira, sin odio, simplemente una decisión. Bairith no se volvió. Era innecesario porque ya sabía que no era un enemigo extraño, sino la mismísima persona que había estado a su lado desde el principio. Un paso se alejó y luego se desvaneció en la cortina de lluvia. No quedaba nadie, nadie para salvarlo. Bairith colapsó, sin rey Alfa, sin poder, solo un cuerpo moribundo. Un latido, dos latidos, y luego la oscuridad se impuso. No te muevas, una voz desconocida, pero que no se marchaba. Bairith no abrió los ojos, ya no tenía fuerzas, pero sintió a alguien allí, muy cerca. Sigues vivo. Esa voz tembló, y luego una mano extraña se posó sobre su pecho, cálida, totalmente diferente de los que acababan de irse,
Aquellos considerados cercanos que lo habían apuñalado por la espalda en secreto. «Escúchame», susurró ella. «No debes morir, no aquí». Bairith quiso reír, no por convicción, sino porque ya no importaba. Demasiado tarde habló con voz ronca y respiración trabajosa. Aquella mano cálida se apretó un poco más sobre su pecho. «Cállate». Una orden pequeña, pero firme. Luego ella hizo una pausa, como pensando. Bairith sintió la vacilación, el miedo y una decisión. No hay otra forma, su voz fue muy baja, pero si hago esto, no terminó, no hacía falta, pues ella misma comprendía el precio. Una oleada de energía irradió, no fuerte, sino incorrecta, algo que no debería existir. Bairith frunció el ceño, su cuerpo reaccionó, no por dolor, sino porque su alma estaba siendo tocada. «No te resistas», susurró ella, «solo por esta vez». Un tirón, no desde el exterior, sino desde el interior, lento pero imparable. Una parte de él estaba siendo separada. Bairith apretó las manos. Por primera vez sintió miedo, no a la muerte, sino a la pérdida. Suficiente, la voz de ella tembló, lo justo para retenerte. La oleada de energía se detuvo abruptamente. El cuerpo de Bairith cayó en el silencio. Luego, un latido débil, que demostraba claramente que vivía. Ella lo soltó. Inmediatamente apareció un vacío, como si lo que acababa de dejarlo no fuera a volver. Las manos de ella temblaban, como si lo que acababa de arrancar de él se hubiera aferrado a ella. De ahora en adelante, susurró casi sin voz, no podremos volver atrás. Bairith no tenía ni idea de lo que ella le había hecho. Sabía que lo había salvado, pero la traición que acababa de ocurrir no le permitía creer en ello. Precisamente por eso, incluso al enfrentarse a ella, seguía escéptico y quería encarcelarla a su lado, pero el dolor de las heridas sin curar y aquel veneno que aún no se había ido del todo lo obligaron a hundirse en el letargo una vez más. Pero supo que toda esa noche ella lo había cuidado. Aunque intentó abrir los ojos, no pudo. A la mañana siguiente, ella se había marchado. Solo alcanzó a ver una silueta esbelta y borrosa antes de que desapareciera. Sin nombre, sin rastro, pero sin desvanecerse jamás de su mente. Volviendo al presente, Bairith permanecía en silencio con recuerdos difusos, pero la sensación era totalmente real. Un vacío había existido durante mucho tiempo, algo que nunca había comprendido, hasta que apareció Elindra. El vínculo vibró ligeramente, sin dolor, sin tirón, simplemente encajó en su lugar. Bairith la miró. «¿Eras tú?» No preguntaba, afirmaba. Elindra vaciló por un segundo. «No deberías recordarlo». Bairith se acercó. No rápido, pero sin detenerse. Sinceramente era vago, pero el sentimiento de vacío dentro de mí siempre fue claro. Levantó la mano, tocándola. El vínculo respondió. Sin explosión, solo un retorno. «Hasta que te conocí». Elindra no dijo nada, porque lo comprendía. Ella había tocado su alma mucho antes de aquel entonces y no podía devolverla. Bairith le apretó suavemente la mano y confesó. «Sospeché de ti desde el principio». Una pausa, mientras que tú eras la única sin intención de matarme. Elindra lo miró, sin inmutarse, sin retroceder. «No sabía que eras el rey Alfa». Bairith sonrió levemente, una sonrisa que ya no era fría. «Lo sé, un silencio, pero eso no cambiaba nada». El vínculo vibró, profundo y estable. «Sobreviví gracias a ti», su voz se hizo más baja, «solo para casi matarte con mis propias manos». Cerró los ojos. «Me convertí en lo que odiaba contigo». Elindra apretó con más fuerza su mano. «Pero no lo hiciste, y sigo aquí». Bairith la miró. Por primera vez, no hubo más sospechas, solo comprensión y gratitud. Esta vez se inclinó, frente contra frente. «No desaparezcas más». Elindra no respondió, porque no lo necesitaba, porque esta vez no era un comienzo, sino un regreso. Algo que había existido durante mucho tiempo, un alma que había sido tocada, no en la noche en que se conocieron, sino en la noche en que él casi muere. «Sinceramente no perdí nada», susurró Bairith, «porque te lo entregué antes de saber quién eras». Un largo compás de silencio. El viento sopló y nadie se marchó. Y esta vez, si alguien tuviera que devolverlo, él le apretó la mano, muy suavemente, pero incapaz de soltarla. «No serías tú, y hay cosas que no empezaron cuando se conocieron, sino que habían comenzado desde el momento en que una persona eligió quedarse, mientras todo el mundo se había marchado. ¿Deseas que ajuste algún término específico o prefieres continuar con otro fragmento de la historia?»